Imagina una nación donde los apagones constantes y el hambre severa son el pan de cada día. Pero el hombre al mando conduce superdeportivos de millones de dólares. Viaja en un tren fuertemente blindado y reside en una lujosa mansión valorada en 900 millones de dólares. Vamos a adentrarnos en el estilo de vida profundamente oculto e increíblemente rico de Kim Jong-un. Los secretos que voy a compartir te sorprenderán, mostrando exactamente cómo el gobernante más aislado del planeta disfruta de una riqueza extrema mientras sus ciudadanos luchan simplemente para mantenerse con vida. El precio de la lealtad. Cada año, Kim Jong-un supervisa personalmente la elección de 25 personas para lo que se denomina el Escuadrón del Placer. Ahí el procedimiento es mucho más inquietante de lo que podrías imaginar. Las candidatas jamás se eligen al azar. Provienen de familias que demuestran una obediencia incuestionable a su gobierno. Cualquier mínima sospecha de deserción o pensamiento occidental las descalifica al instante. La selección incluye pruebas físicas y médicas sumamente invasivas que examinan cada rasgo corporal. El propio Kim controla estos exámenes para garantizar que solo la perfección absoluta llegue a la fase final. Las candidatas que tienen éxito se dividen en roles específicos. Un grupo estudia técnicas avanzadas de masajes. Otras aprenden rutinas de baile y canto de élite. Mientras que el premio máximo es servir directamente a Kim. En 2016, Kim derrochó $8 millones exclusivamente en lencería para estas integrantes. Desperdició múltiples vidas enteras de ingresos de ciudadanos medios en nada más que ropa interior para su entretenimiento privado. El palacio de $900 millones. Camina hacia Kum Susan Wai. Lo primero que notas es el silencio absoluto. No hay tráfico. Tampoco hay tiendas. Una fachada de piedra que abarca varias manzanas de la ciudad. Mantenida a una temperatura constante. Pulida a diario por personas que jamás llegarás a ver. Todo empezó como una casa, una residencia para el fundador del estado, construida para un hombre vivo. Cuando falleció, se transformó en el monumento conmemorativo más grande jamás erigido para un líder comunista. Alrededor de Gir, a 5 metros cuadrados de mármol y aire frío. ¿Cuánto costó esa transformación? Nadie se pone de acuerdo. La estimación seria más baja ronda los $100 millones. La más alta se acerca a los 900 millones. Vuelve a leer eso. El margen de error en un solo edificio es de $800 millones. Eso no es una contabilidad descuidada. Eso es un país donde las cuentas simplemente no existen. Ahora viene la parte que cambia el tono de esta historia. Los años en que ese palacio se terminaba de pulir fueron exactamente los años en que la economía ya había colapsado y la hambruna arrasaba. En el peor momento, Estados Unidos fue el mayor donante de alimentos para Corea del Norte. El valor total de todo lo que envió para todo el país durante todo el año $6 millones. Incluso la estimación más barata para ese único edificio supera 10 veces esa cifra. Entonces, ¿por qué construirlo en ese preciso instante? Porque nunca estuvo destinado a los vivos. Se lo construyó para dar legitimidad, como prueba de que la familia que fundó este estado tiene el derecho de conservarlo. O ahí la legitimidad es lo único que no se puede importar. Lo cual nos deja un gran vacío. La economía que supuestamente iba a pagar por todo ese mármol ya había dejado de funcionar. El dinero tuvo que salir de otro lado. El tren que avanza más lento que un ciclista. Él no vuela si puede evitarlo. En su lugar, y utiliza el tren con un color verde oscuro, blindado, con una longitud de 10 a 15 vagones. Algunos de ellos se mantienen vacíos para un único pasajero. En su interior, funciona menos como un tren y más como una oficina que casualmente tiene ruedas. Un centro de mando que puede despertar en cualquier punto del mapa. Avanza a paso de tortuga, aproximadamente a 15 kilómetros por hora. Un ciclista en buena forma sobre una carretera asfaltada podría mantener ese ritmo. La lentitud no es un defecto, y es por culpa del peso. Si blindas un vagón de pasajeros, has construido una caja fuerte. Y las cajas fuertes no aceleran.
Cada kilómetro que avanza ese monstruo es una declaración sobre cuánta seguridad puede comprar un solo hombre. Ahora piensa en lo que se requiere para moverlo. Vías completamente despejadas por delante. Personal a bordo. Combustible quemándose por horas. En un país donde las fotografías de satélite tomadas de noche muestran la nada absoluta fuera de la capital. Provincias enteras desaparecen tras la puesta de sol. El tren nunca lo hace. Está iluminado durante todo el trayecto. Neidy publica cuánto cuesta una hora de ese viaje. Hay nadie dentro, está en posición de hacer preguntas. Ese ritmo lento compra algo a cambio. Sigue o intercambia velocidad por control. Un tren lento puede ser revisado, escoltado y desviado con poco margen de tiempo. Y jamás tiene que depender de la seguridad de un aeropuerto. Pero fíjate de qué está hecho. Planchas de blindaje. Equipos de comunicación de última generación. Casi cada componente pertenece a la lista de artículos que este país tiene rotundamente prohibido comprar. El objeto en sí existe, pero la ruta que lo introdujo al país no debería existir. Los coches que no deberían existir. Junio de 2018. Rotterdam. Los investigadores de C4ADS rastrearon más tarde lo que sucedió después. 2 contenedores suben a un barco. Ans Interior. Ese par de vehículos Maybach, fabricados a mano, blindados, a $500,000 cada uno. Luego la ruta se vuelve extraña. China, Japón, Corea del Sur. En cada puerto. Los contenedores cambian de dueño. En cada puerto se convierten en el papeleo de otra persona. Finalmente, se cargan en un buque de carga que enarbola la bandera de Togo. En octubre, ese barco se apaga por completo. 18 días con el transmisor desconectado. Sin posición. Usar rastreo. Absolutamente nada. Cuando vuelve a aparecer en el mapa, los contenedores han desaparecido. Febrero de 2019. Los coches aparecen relucientes en la televisión estatal de Corea del Norte. Entonces, ¿por qué se mantiene unida una cadena de este tipo? Porque nadie en toda la ruta tiene que ver el viaje completo. Cada puerto ve un contenedor normal. Cada capitán ve solo un tramo del viaje. Nadie presencia un delito, porque nadie tiene en sus manos más que un pequeño fragmento. El mar es tan solo una puerta de entrada. Una cumbre en el lejano oriente ruso en septiembre de 2023. Putin entregó en persona una limusina blindada Aurus, frente a las cámaras, como regalo. Un segundo coche apareció 9 meses más tarde. Eso no es una grieta en el muro, es un pasillo entero. Los relojes cuentan exactamente la misma historia desde el otro extremo. Las exportaciones de relojes suizos a Corea del Norte alcanzaron su punto máximo con unos 220 $200 en Nissan, para luego caer a cero a mediados de 2016 a medida que las sanciones se endurecían. Sin embargo, los relojes en las muñecas nunca desaparecieron. Solo en los primeros 8 meses de 2024. $52 millones en artículos de lujo cruzaron la frontera china hacia el país. Y unos 3 millones de esa cifra correspondían a relojes. Si comparas eso con los $1 anuales de sueldo, obtienes aproximadamente 0 en años de una vida normal, 8 meses de compras. Nada de esto es legal. El apetito más caro en un país hambriento. Empieza en un puesto de mercado en Pyongyang, en junio de 2016, frente a un saco de arroz. El precio que marca es de 38 wons por kilo. Eso es un récord absoluto. Llegó ahí tras subir un 22% en tan solo 2 semanas. El maíz del saco de al lado se ha encarecido casi un 54%, alcanzando los 13 wons. El maíz es exactamente lo que compras cuando el arroz se vuelve demasiado caro. Así que ya no hay margen de maniobra. Las familias pasan de comer 3 veces al día a 2, y luego de 2 a una sola comida. Human Rights Watch ha estado documentando esos recortes en las comidas durante años.
justo en los mismos meses en que el presupuesto nacional seguía destinando su dinero al desarrollo armamentístico. Ahora, sal de ese mercado y abre un contenedor de transporte marítimo. En los primeros 8 meses de 2024, el volumen de alcohol que llegó al país superó en 340 veces la cantidad de 3 años antes. No, un 68%. 340 veces más. Justo al lado, Yusan dio millones de dólares en cosméticos de importación. Frascos y tarros destinados a un número de hogares que probablemente cabrían en una sola habitación. Si alejas la cámara por completo, el panorama se vuelve más gélido. La última vez que se permitió a equipos internacionales caminar por los campos y hacer recuentos, allá por Nisenjusinge, el país le faltaban 75 millones de toneladas de cereales. La peor cosecha de toda una década. Más de 10 millones de personas sin comida suficiente para alimentarse. Si calculas el precio de esa línea de cosméticos en arroz al tipo de cambio actual, equivale a aproximadamente a 1.000 toneladas. Casi un 2% de todo lo que le faltaba a una nación entera. Una sola estantería. 8 meses. En contraste con las comidas que desaparecen de esas mesas. Ambos extremos de este comercio son ilegales. Que aún así funciona. Porque a quien quiera que se encuentre al otro lado se le está pagando con algo mucho más sólido que el won. Toko, la isla que no figura en ningún mapa. Hacia el norte, cerca de Chongjin. Si los relatos son ciertos, existe un lugar que no aparece en ningún mapa turístico ni oficial. Vilas de Luyo, un puerto deportivo privado. Una pista de aterrizaje con la longitud suficiente para un jet. Soldados vigilando el perímetro, día y noche, pertenecientes a unidades que no rinden cuentas a nadie a nivel local. Nadie del exterior lo ha confirmado jamás. Pero hay una versión más al sur por la costa que el mundo entero pudo ver construir. Onwonsan calma. Los analistas se sentaron con imágenes de satélite y observaron las grúas mes a mes. Kim inspeccionó personalmente las obras en julio de 2024 y fijó la fecha de inauguración, en la misma época en que el país trasladaba materiales al norte para reconstruir tras unas graves inundaciones. Kirio inauguró en junio de Nisenjujuku. Capacidad cercana a los 20,000 huéspedes. Pureyas, torres de hotel, toboganes de agua. Los únicos visitantes extranjeros que alguien pudo confirmar cruzando las puertas fueron grupos de turistas provenientes de Rusia. Luego está el coste al que nadie le pone cifra, que son las personas. La fuerza que custodia a los líderes se describe como muchas veces mayor que el servicio secreto de una superpotencia. Nadie de fuera los ha contado nunca, y la cifra que circula no se sostiene por sí sola. Lo que no admite dudas es su forma. Un cuerpo permanente de hombres, bien alimentados y pagados con puntualidad, para que una sola familia pueda moverse con total seguridad. Guay, esos recintos jamás se quedan sin suministro eléctrico. Los focos de esa pista de aterrizaje permanecen encendidos. El puerto deportivo sigue iluminado, en un país donde una ciudad de provincias puede quedarse a oscuras durante la mayor parte de la noche. Pero esos focos no están ahí para dar luz. Están ahí para que nadie cruce ese perímetro sin ser visto. Guay, pasar desapercibido es la única cosa que esta familia jamás ha racionado. Entonces, ¿quién les paga a los guardias y con qué? No. La fortaleza subterránea. Todo lo anterior fue construido para que la gente lo viera. Lo que viene a continuación se hizo para que nadie pudiera hacerlo. Debajo del país, según informes que nadie con un laboratorio satelital ha afirmado jamás. Hay algo así como hechos en túneles. Sirio dice que algunos descienden casi 300 metros de profundidad. Sio describe que uno de ellos tiene una longitud de más de 48 kilómetros, con una salida de emergencia que asoma en el lado chino de la frontera. Existen para que los líderes puedan desplazarse mientras el reconocimiento extranjero solo ve una carretera totalmente vacía. Hay que tomar esas cifras con precaución. Nadie ha bajado allí y ha vuelto con una cinta métrica. Esos números salieron de películas. El cine no es una herramienta de medición. Por encima del suelo, el panorama es mucho más fácil de comprobar. El complejo de Ryongson abarca un terreno comparable al de un aeropuerto internacional, con refugios debajo y túneles que lo conectan con otras residencias.
Y se informa que las imágenes de satélite no dejan de encontrar cosas que no estaban allí un año antes. Casas nuevas dentro de un complejo blindado. Un nuevo edificio de seguridad junto a ellas. Sí, lo que sea esta red. Sigue en plena expansión. Aquí viene el problema matemático. Este es el único elemento de todo el inventario que no se puede tasar, porque jamás aparecerá en un manifiesto, en un formulario de aduanas o en una línea presupuestaria. Nadie te puede decir cuánto costó. Ese es precisamente el meollo del asunto. Lo más caro de esta historia es la parte construida para que nadie la pueda ver, pagada por un país donde la gran mayoría de la gente no puede ver absolutamente nada una vez que se esconde el sol. La torre vacía de 330 metros de altura. No todo lo que el dinero compró funciona. Detente en Pyongyang y mira hacia arriba. Hay una pirámide de hormigón dominando el horizonte, de 130 metros de altura. Chatos o pisos. Más ancha en su base que cualquier otra cosa a su alrededor. Desde ciertas calles es imposible evitar verla. La primera piedra se colocó el 28 de agosto de 1987. El Hotel Ryugyong iba a ser el hotel más alto del planeta. Pero en 1949 el dinero se acabó, porque el país que había estado financiando discretamente todo esto dejó de existir. Las obras se paralizaron con la grúa aún en lo más alto. Walsh se quedó así durante 16 años, un caparazón hueco en pleno centro de la capital, en cada fotografía, en cada documental, sin que nadie se atreviera a pronunciar la palabra inacabado en voz alta. Las obras se reanudaron en Nismilachi, en abril de 2018. Toda la fachada de la torre se cubrió con paneles LED. Ahora proyecta animaciones políticas en el cielo todas las noches. Casi 4 décadas después de la primera pala de tierra. El hotel que alberga en su interior jamás ha abierto sus puertas. No hay huéspedes, ni reservas. Yo quiera un vestíbulo. Lo que nos lleva a la factura de electricidad más extraña de todo este relato. Cada noche, esos paneles funcionan a su máxima luminosidad en un país donde las imágenes por satélite muestran la mayor parte del mapa a oscuras. El edificio no genera habitaciones y tampoco ingresos. Solo genera una imagen. La parte de la estructura que volvió a la vida funcionó con dinero y contratistas extranjeros, no con la economía que se tambalea bajo ella. Una flota. Un barco que enmudeció. Elliot es un Princess 95 y unos 29 metros de casco blanco. La clase de embarcación que podría poseer una familia adinerada en Mónaco, valorado en cerca de $7 millones en 2013. Muy probablemente comprado de segunda mano a alguien que jamás preguntó a dónde se dirigía. Wari no está solo allí afuera. Cuando los investigadores analizaron las imágenes por satélite del mar frente a Wonsan, contaron 4 más. Midieron 50 metros, 50 Y5, 60, Y1, cercano a los 80. Un barco es una afición. 4 conforman una flota. Una flota requiere un muelle. Una tripulación. Combustible un lugar para pasar el invierno. Ninguno de ellos llegó por simple accidente. Alguien vendió cada uno. Alguien lo navegó hasta allí y alguien firmó el papeleo que aseguraba que se dirigía a cualquier lugar menos a este. Resulta más difícil hablar de los aviones con sinceridad. Tienen un IL-82M con autonomía suficiente para cruzar un continente entero. Hay un AN-148 más pequeño para vuelos cortos. Encontrarás etiquetas de precios muy seguras para ambos en internet, pero ninguna de ellas se sostiene. En realidad, nadie sabe cuánto costaron esos aviones. Resulta que ese es el dato más interesante sobre ellos, porque en el mismo año en que esos Maybach hicieron su travesía, un barco de carga apagó su transmisor y se esfumó durante 18 días. Esto no es un favor ocasional de un capitán amistoso. Los investigadores que rastrean estas rutas lo llaman toda una industria, que cuenta con navíos, papeleo falsificado y personas que saben exactamente qué noche deben desaparecer del radar. 30 Y6 pianos y un recibo que nadie encuentra. 30 Y6 pianos de cola de concierto entraron en el país en el año 2000. Instrumentos de este tipo necesitan su propio clima, una temperatura y humedad constantes, mantenidas todo el año.
o de lo contrario, la madera cede y la afinación se arruina. Así que, en un país donde la luz se corta constantemente, 36 salas nunca llegaron a estar frías. Junto a ellos se instaló equipo de grabación en las residencias. Hay una banda reunida por el Estado toca en los grandes eventos políticos con trajes idénticos, bajo unas luces que tampoco fallan jamás. Aquí la música no es un pasatiempo, es una línea presupuestaria que incluye hasta las partituras. Lo mismo ocurre con todo lo demás. Campos de golf privados, cuya construcción se estima en unos $3 millones, sumado a otros derechos anuales para mantenerlos vivos, aunque ninguna de esas cifras lleva una fecha concreta. Onnisenju-san, un equipo de exhibición de baloncesto estadounidense, fue trasladado en avión para un cumpleaños. El tipo de contratación que cuesta unos 75 $100 en su país de origen antes de que nadie se suba a un avión. Se os pone que los pianos costaron $6 millones. Intenta entonces encontrar el recibo. Simplemente no existe. 36 es un número que alguien contó de verdad, en una avalancha de noticias allá por febrero de 2014. Los 1 millones es una cifra que nadie puede vincular absolutamente con nada, lo cual es una forma muy extraña de dirigir una nación. Una economía donde el dinero se mueve sin dejar ningún tipo de recibo, no es una economía débil. Es una economía diseñada específicamente para que no se pueda contabilizar nada. La estación de esquí construida mientras se cerraba el cerco. Hay una estación de esquí en una montaña de este país, a más de 100 metros de altitud, con capacidad para 100 visitantes. Un hotel de 120 habitaciones en la base. Una piscina o hay una pista de hielo que funciona durante todo el año. Ciro levantó en apenas 10 meses. Why no lo hicieron contratistas? Fueron soldados, trabajando por turnos las 24 horas del día, hasta que la prensa se inventó un término para ese ritmo y lo llamó la velocidad de Massey-Crillon. Pero hubo una cosa que los soldados no pudieron construir. Why fueron los remontes mecánicos. Agosto de Nissan-Jusan. Las autoridades suizas bloquearon una venta de equipamiento para teleféricos por valor de más de $7 millones, dictaminando que los remontes de esquí se consideran artículos de lujo bajo las sanciones. Pues el tercer trato de este tipo en fracasar. Los proveedores austriacos y franceses ya se habían retirado antes. De qué modo que el cerco a veces sí funciona. Funcionó con el telesilla. Ahora pregúntate quién viaja alguna vez en él. Con un salario de $1 $1 al año. Un fin de semana en esa montaña es inalcanzable para prácticamente todos los habitantes del país. No hay cola en la taquilla porque sencillamente no hay mercado para comprar un billete. Guay, el momento elegido no fue mala suerte. Ese complejo se construyó exactamente cuando las sanciones se estaban volviendo más asfixiantes. Ese era precisamente el mensaje al mundo. Mirad lo que todavía somos capaces de construir. Mirad lo poco que retiene vuestro cerco. Pero demostrar todo eso cuesta mucho dinero. Alguien financió un centro turístico de montaña en medio de las restricciones más severas que este país había enfrentado jamás. Juni. ¿Quién construyó todo esto? Todo esto tuvo que salir del sudor de alguien. Empieza por los que nunca se marcharon. 11 de septiembre de Nisei-Nijugu. Los investigadores de la ONU entregaron al Consejo de Derechos Humanos un informe basado en entrevistas a 314 personas que lograron escapar. En su interior figuraban miles de niños huérfanos y sin apoyos empujados a lo que el Estado llama brigadas de choque, enviados a trabajar en las minas de carbón. Los investigadores usaron un término mucho más claro para este acuerdo. Lo que denominaron trabajo forzado, en el sentido estrictamente legal de la expresión. Después, sigue a los que fueron enviados al extranjero. Human Rights Watch dedicó los años 2023 a 2025 a rastrear a norcoreanos trabajando en plantas de marisco y obras de construcción en China. Ahí descubrió que el Estado se quedaba entre el 80 y el 90% de lo que esos obreros ganaban. Guay, este modelo se vende al extranjero como si fuera un producto. Una empresa estatal de construcción ha pasado décadas erigiendo monumentos para otros gobiernos. Un monumento Los Mártires de 92 metros en Argelia. Una torre de 120 metros en Angola. El Acre de los Héroes Nacionales en Zimbabue. No fueron regalos en absoluto. Fue exactamente la misma mano de obra.
vendida al gobierno de otro país y cobrada en moneda fuerte, que es exactamente la razón por la que el Consejo de Seguridad metió a esa empresa en la lista de sanciones en 2017. Guay, el negocio crece, no mengua. Una evaluación de enero de 2026, realizada por los supervisores de sanciones multilaterales, describe los planes para enviar a Rusia hasta 40 trabajadores adicionales, ingenieros informáticos incluidos. Así que imagínate a uno de ellos. Un hombre en una obra en Rusia gana $300 al mes, según el relato de un antiguo funcionario que manejaba ese dinero, ya que entregan solo jaco en la mano. Los otros 200 viajan a casa antes que él, directos a una cuenta que jamás llegará a ver. El palacio, el tren, la montaña. Nada de esto se pagó con billetes. Se pagó aprovechando el vacío en el salario de alguien, por personas que nunca vieron la factura final. Lo que nos deja con la pregunta alrededor de la cual ha estado girando toda esta historia. ¿Dónde acaba realmente todo ese dinero retenido? Yu-san, el heredero, la germana y la fortuna que nadie puede contar. Aléjate de los objetos por un minuto y fíjate en la familia que tiene las llaves de todo. 3 generaciones de una misma familia han dirigido este estado. Ningún otro sistema comunista ha logrado algo semejante. Aquí el poder se hereda. Hay toda gerencia necesita una buena historia. Parte de esa historia es la de un adolescente en Suiza. Antes de ser alguien importante, Kim vivió y estudió allí bajo un nombre falso. Aproximadamente entre 1948 y 1900, justo en los años en que su país intentaba salir de la terrible hambruna. Un compañero de clase llamado Nikola Kovacevic recuerda a un chico callado con una camiseta de los Chicago Bulls y zapatillas de Michael Jordan, que quería hablar de baloncesto y de casi nada más. Dijo una vez que su país sería una gran potencia algún día. Su hermana recorrió un camino mucho más extraño. Kim Yo-jong era un secreto familiar, alguien de quien la mayoría de la gente dentro del país no tenía ni idea que existía. Luego se convirtió en la persona que aprobaba cada palabra en inglés que publicaba el Estado. En 2015 fue ascendida por encima de generales condecorados hasta llegar al círculo más alto del Politburó. Guay, ahora el mundo entero la cita por su nombre. Después está el dinero, la cifra que más se repite sobre la riqueza personal de la familia ronda los cientos de millones de dólares guardados en cuentas en el extranjero. Ahí su origen se remonta a una única investigación de Corea del Sur del año 2003. Esas cifras de 100.000 millones que circulan por internet no tienen absolutamente ningún sustento detrás. Esa fortuna tiene una labor muy clara. Sirve para comprar la lealtad de la gente que mantiene el sistema en pie. Pero nadie va explicado jamás de dónde se acumuló ese dinero en primer lugar. Juyeon. ¿Toku dónde sale el dinero? El dinero entra por 4 puertas distintas. Hay 3 de ellas ya han sido identificadas. Una son las personas. Los expertos de la ONU contabilizaron unos 100 norcoreanos trabajando en el extranjero en 2023, enviando a casa unos $500 millones al año, 6 años después de que una resolución ordenara que todos ellos regresaran. Otra puerta flota en el mar. Los mismos supervisors registraron al menos 87 transferencias ilegales de petróleo en alta mar durante 8 meses y medio en 2023, lo que expone potencialmente un millones de barriles, más o menos el triple de lo que se le permite al país en un año entero. La tercera tiene un testigo presencial. Yi Jong-ho dirigía la sucursal de Dalian de la propia operación financiera del partido gobernante, la que suele llamarse Oficina 39. Antes de Firen Nisen-Juryeon, solo la mano de obra exportada y los ingenieros informáticos, según cuenta, aportaban unos $300 millones al año en beneficios limpios directamente a esa oficina. Guay, eso era antes del oro, antes del marisco, antes de las armas y antes de todo lo que sucede hoy a través de un teclado. Las estimaciones de toda la operación oscilan entre los 300 millones y los 2 millones de dólares anuales, dependiendo de lo que estés dispuesto a incluir en la cuenta. Guayo, la última puerta ni siquiera está sobre el agua. Entre enero de 2025 y septiembre de 2025, los investigadores de sanciones rastrearon 800 millones de dólares en criptomonedas robadas vinculadas a este programa, a través de más de 40 operaciones diferentes.
El FBI atribuyó el descubrimiento de una de ellas por su cuenta: el robo de la plataforma de intercambio Bybit en febrero de 2025. Ese único golpe estaba valorado en $1.8 millones. Es el mayor robo de criptomonedas jamás registrado. Luego, el ritmo se aceleró. 3 meses después, en enero de 2026, los investigadores sumaron otros $400 millones. Solo el año 2025 cerró por encima de los $212 millones. Ahora llega la última pieza del rompecabezas, que explica los tiempos elegidos. El organismo de la ONU que supervisaba estas sanciones cerró en abril de 2024, después de que Rusia vetara su renovación. 11 países crearon un sustituto ajeno a la ONU y lo pusieron en marcha en febrero de 2022. Durante casi un año entero, nadie estuvo llevando la cuenta de nada. La desigualdad no es algo exclusivo de este lugar, pero aquí a nadie se le permite hacer preguntas sobre ella. Digo, las personas que pagan el precio. Cada cifra de esta historia comparte el mismo denominador. Tiene un rostro humano. Grace Jo era una niña a mediados de la década de los 90. La contó a CBS News y el precio que tuvo que pagar su familia. Su abuela murió de hambre, al igual que 2 de sus hermanos menores. Su padre cruzó a China para buscar comida. Fue arrestado en el camino de vuelta y nunca regresó a casa. Chicky Seung-ho ha contado su historia un sinfín de veces. No todos los detalles pueden ser comprobados desde fuera. Lo que él describe es lo siguiente: su familia se debilitó tanto que pasaban la mayor parte del día tumbados. Estaba subiéndose a un tren para coger carbón que pudiera intercambiar por algo de comer cuando perdió una mano y una pierna. Lo que se le quedó grabado no fue el trágico accidente. Fue que cruzar hacia China tiempo después y darse cuenta de que los animales de allí estaban mejor alimentados que las personas en su propio país. Incluso el propio tío y tía del líder escaparon, entrando en una embajada justo en la hora en que su madre agonizaba. 20 años después, un periodista los encontró en Estados Unidos, regentando un negocio de tintorería bajo nombres falsos, sin una sola palabra amable que decir sobre él. La familia de Grace Jo también era un conjunto de estadísticas. Una encuesta de UNICEF en 2017 reveló que el 19% de los niños menores de 5 años sufrían retraso en el crecimiento. Y ahí en la provincia de Ryanggang la cifra ascendía al 31%. Human Rights Watch ha contabilizado al menos un 0,95 coreano devueltos por la fuerza por China desde el año 2020. Pero algo está empezando a cambiar. No viene desde arriba. Los mercados que la gente corriente construyó para sobrevivir a la hambruna son los que hoy fijan el precio real de la moneda de este país. Cada vez que la tasa allí marca un récord, es un número que ninguna orden desde las altas esferas puede controlar. Razón por la cual hay quienes opinan que permitir que la gente vea el mundo exterior es uno de los mayores riesgos para un sistema como este. Así que volvamos al punto de partida. 2 coches, 800 años de la vida de un hombre. Una frontera que jamás debieron cruzar. Esta vez, los coches no son el gran misterio. Locos son los salarios que hay debajo de ellos. La única pregunta que sigue abierta es ¿cuánto tiempo puede seguir funcionando una máquina como esta? Una vez que la gente que está en su interior aprende a ponerle precio por sí misma. Y todas las cifras que hemos visto aquí. ¿Cuál ha hecho que te detengas y rebobines? Déjalo en los comentarios.